Gracias por haber venido. Como dice Juan y la Jimena, soy de la comunidad Cordillera Puente Alto, donde participamos. En las primeras páginas está la meditación. Ya voy a leer solamente tres frases que la interpretan lo que digo, que dice: la meditación. Aquí se cuenta cómo el sinsentido de la vida se lo convierte en sentido y plenitud. Y para finalizar, estoy seguro que aquellos que lo lleven sacarán mucho provecho de él, como me ha ocurrido a mí personalmente, de verdad lo digo de corazón, porque, por ejemplo, ¿qué me ha pasado? Me ha hecho comprender que a pesar de todas mis contradicciones que tengo a diario en el mundo que vivo, me ha hecho darme cuenta que no estoy solo en esta ciudad. ¿Ya? Muchas gracias por haberme escuchado y por la paciencia de escuchar. Sumamente estimulante, la meditación simple, una meditación de 10-15 minutos diarios, hace la vida más llevadera, más alegre, lo plantea. Que el ser humano se haga un tiempo para este mundo interno que es tan potente, tan maravilloso y que nos ayuda a ser cada día más coherentes. La coherencia nos produce alegría, nos transforma creencias, bota todo lo que hace al ser humano limitado y te muestra herramientas. La lectura te lleva a innovar en esta forma de mirar la vida, siempre la mirada positiva, amable, bondadosa. ¿Cómo enfrentar la vida sintiéndonos en paz con nosotros mismos y en nuestro entorno? El mensaje es una invitación a buscar el significado de la vida, encontrar su verdad, uniéndonos y conectándonos del modo más simple con lo profundo. El mensaje es una propuesta de experiencia del sentido de la vida. El mensaje es un regalo para la humanidad. Son las pautas que nos dan fuerza para nuestra búsqueda de sentido y transformación de sujetos y de mundo, conectándonos cada día más con nuestro entorno, nuestra tierra, logrando la armonía y el respeto por el medio. El mensaje es la expresión de lo profundo del espíritu humano. Es la inspiración para lograr un mundo mejor, solidario y no violento. El mensaje es una invitación para vivir mejor. Gracias. Por eso los invito a alzar las voces y decirle a este mundo, a nuestro mundo, quiero un mundo libre de guerras y lleno de paz. La invitación está presente para todo el mundo, sin importar sus creencias. Así todo aquel que quiera vivir en un mundo de paz y armonía está invitado. Vamos a hacer una bellísima experiencia de la ceremonia de oficio. Claudia y Claudia. A veces una comunión perfecta con todo me ha extasiado. A veces he roto mis ensueños y he visto la realidad de un modo nuevo. A veces he reconocido como visto nuevamente algo que veía por primera vez. ¡Ven a sentarte conmigo! Ella fue.